¿Están preparados, hermanos? La semana pasada el pastor Andrés nos estuvo hablando de las corrientes de este mundo, ¿verdad? Y es verdad que hay corrientes en este mundo que arrastran y que intentan, ¿verdad?, que no hagamos la voluntad del Señor, ¿no? Pablo, aquí en Efesios capítulo 2, en este pasaje del versículo 2, Efesios 2:2, nos está hablando de la corriente de este mundo y dice que esa corriente es conforme al príncipe de la potestad del aire. Y esto es una clara referencia ¿a quién? Al diablo, ¿verdad? Es una clara referencia al príncipe de la potestad del aire. Es decir, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese espíritu que está ahí en los aires y que está influyendo para que seamos rebeldes, para que seamos desobedientes, para que no hagamos la voluntad de Dios, para que nos apartemos de la verdad. Porque el diablo sabe que si nos apartamos de Dios y de la verdad, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Nos puede manipular como muñequito, ¿verdad? Nos arrastra atrás de sí. Y esto es una verdad que vemos en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Al diablo se le llama no solamente el príncipe de la potestad del aire, se le llama también, fíjense, en Juan capítulo 12, mire cómo se le llama aquí. Juan capítulo 12, versículo 31. Quien lo encuentre, que lo lea en voz alta. Juan 12, 31. ¿Quién lo encontró? Ahora el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Cómo se le llama aquí? El príncipe de este mundo, ¿verdad? Vamos a ir a Mateo capítulo 12, poquito antes, Mateo capítulo 12, versículo 24. Verá cómo se le llama también. Mateo 12, 24. ¿Alguien que lo quiera leer? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echó fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. ¿Cómo se le llamaba aquí? Príncipe de los demonios, ¿verdad? Otro pasaje más, 2 Corintios 4:4. Mire, todos estos son nombres que se le da en la Biblia, ¿a quién? Al diablo. Vamos a leer el 3 y el 4, 2 Corintios 4, del 3 al 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre nuestros sentimientos está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Cómo se le llama aquí? El Dios de este siglo. Y todos estos títulos hay que entenderlos dentro del contexto bíblico, para no confundirnos, ¿verdad? Hay que entenderlo en el sentido correcto. Yo diría que así es como él se considera, ¿verdad? Así él se considera, y de alguna manera porque la humanidad le ha dado pie. El pecado del ser humano le ha dado pie a él para gobernar el mundo y se considera el Dios de este mundo. Ahora, nosotros sabemos que no es el Dios verdadero, ¿verdad? Porque, ¿qué diferencia hay entre Dios y Satanás? Escuchen, hay personas que creen que son como iguales. Hay personas que piensan que Dios y Satanás son fuerzas antagónicas, pero que tienen más o menos el mismo poder, la misma capacidad, que son más o menos iguales. Dos fuerzas que se enfrentan. ¿Es así? No, no es así. ¿Qué diferencia hay entre Dios y Satanás? Dios es eterno. ¿Qué significa que Dios es eterno? Nadie lo creó. Satanás fue creado. Satanás fue creado. Él es una criatura. Él es un querubín que Dios creó para el bien, pero que él se rebeló contra Dios y hoy en día se convirtió en lo que es el adversario, el Satanás, el diablo. ¿Ok?
Por tanto, hay una enorme diferencia entre Dios y Satanás. Satanás es un Dios falso. Porque si él fuera el Dios verdadero, no tendría principios ni fin. Y solamente hay un Dios que no tiene principio ni fin, el Creador. Amén. Pero hay mucha diferencia. Hay gente que piensan que son como fuerzas iguales que se enfrentan entre sí. No tiene nada que ver eso con la verdad. ¿Ok? No piensen que Satanás se pueda parecer en lo más mínimo a Dios. ¿Ok? No. Satanás es un ser creado, por tanto limitado, mientras que Dios es infinito. No hay nada que pueda limitar a Dios, ni su poder. ¿Ok? Sin embargo, Satanás sí, él está limitado. Es una criatura. Además, sabemos que el fin de Satanás ya está profetizado. ¿Dónde va a pasar en la eternidad? En el lago de fuego. ¿Ok? Si fuera un Dios verdadero, pues se ahorraría o se libraría, pero no puede librarse de ningún modo porque la palabra de Dios, del Dios verdadero, ya le ha sentenciado. Y aunque ahora por un poco de tiempo todavía anda suelto, tarde o temprano, ¿ustedes creen que se cumplirá la sentencia de Dios, sí o no? Sin duda. ¿Habrá alguien, ni siquiera Satanás, que pueda enfrentarse a Dios y vencerlo? Nadie, en absoluto. Es el Dios de este siglo, pero entendiéndolo como el Dios falso. No es un Dios verdadero, es un Dios falso. Si fuera el Dios verdadero sería invencible. Y solamente el Creador es invencible, ¿verdad? Satanás pasará toda la eternidad en el lago de fuego, siendo atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Así lo dice Apocalipsis capítulo 20. Por los siglos de los siglos. Por esa razón nosotros debemos presentar batalla contra la corriente de este mundo. No podemos dejarnos arrastrar. Porque si nos dejamos arrastrar, acabaremos donde Él va a acabar. ¿Dónde dijimos que iba a acabar Él? En el lago de fuego. ¿Ustedes quieren acabar allí? Pues si no quieren acabar allí, no se pueden dejar arrastrar por Él. Él está arrastrando a toda la humanidad hacia eso, lejos de Dios, para que sean desobedientes a Dios, rebeldes a Dios. Por eso nosotros tenemos que resistir la tentación, porque lo fácil es dejarse arrastrar. Pero tenemos que resistirlo, porque si no queremos acabar donde Él va a acabar, no podemos dejarnos llevar. ¿Ok? Y por supuesto, tenemos que hacer lo posible para que nuestros hijos tampoco sean arrastrados por la corriente de este mundo. Nuestro deber como padres es enseñarles, ya cuando son adultos, que tomen sus decisiones, que hagan lo que ellos quieran hacer. Pero nuestro deber como padres es decirle a nuestros hijos lo que es correcto y lo que no lo es, lo que es verdad y lo que no lo es, les guste o no les guste. Le tenemos que enseñar que tienen que obedecer a la autoridad, porque Dios nos ha dado autoridad sobre nuestros hijos. Y tenemos que marcarle la pauta y decirle lo que es correcto y lo que no lo es. Hay padres que dicen, no, yo voy a dejar que mi hijo crezca y cuando sea grande que él decida lo que quiera hacer. Pero si tú no educas a tu hijo, el mundo lo hará. ¿Y el mundo por quién está gobernado? Satanás es el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo. ¿Recuerdan? ¿Dejarán ustedes que sus hijos sean enseñados por Satanás? Pues tengan cuidado, porque si pasan demasiado tiempo delante de la televisión, eso es lo que están haciendo, permitir que Satanás les gobierne, les enseñe, les eduque. Si pasan demasiado tiempo con los videojuegos, eso es lo que están haciendo. Están permitiendo que Satanás los arrastre en la corriente de este mundo. Después nos preguntamos, ¿cómo es posible que mi hijo haga esto? ¿O cómo es posible que mi hija? Pues si no tomamos tiempo, si no tomamos esfuerzo, si por que no nos moleste le damos la tableta y dejamos que miren lo que quieran ver, o le ponemos la televisión y ahí dejamos que vean lo que quieran, no nos damos cuenta de que los estamos poniendo en manos
de aquel que desea su mal. Y nosotros como padres tenemos la responsabilidad de educar, de corregir, de enseñar. No podemos permitir que el enemigo sea el que eduque a nuestros hijos. ¿Entienden la importancia de eso o no? ¿Verdad? Ayer me escribía el papá y hoy la mamá de una niña con 16 años. No voy a decir de qué país, ni voy a decir de qué nombre, por supuesto. Pero esos padres lo están pasando terriblemente mal. Terriblemente mal. Porque acaban de descubrir que su hija se está, con 16 años, se está dejando arrastrar por la corriente de este mundo. ¿Saben ustedes lo que un padre y una madre sufren por eso? Ustedes no se pueden imaginar. Tenemos que estar pendientes de ellos. No podemos ser negligentes, porque si tú no estás pendiente de ellos, hay otros que sí lo están, influyendo en sus vidas, en su forma de pensar, en su forma de entender la vida, de entenderlo todo. Pero es nuestra responsabilidad. Algunos padres continúan creyendo que lo mejor es dejarlos, que ellos decidan, pero los hijos no saben lo que les conviene. Esta es la verdad. Hasta que no son adultos, ellos no saben lo que les conviene. Y nos corresponde a nosotros decirle lo que les conviene y lo que no les conviene. ¿Perdón? Cuando son adultos se arrepienten de no haber hecho caso a papá y a mamá. Así es. Al menos, como digo, mientras son menores de edad, tenemos la responsabilidad de estar encima de ellos, de controlar lo que ven, con quién anda, con quién entra y con quién sale. Debemos estar supervisándolos, porque ellos no se dan cuenta y el mundo arrastra con una corriente demasiado fuerte. No permitamos que sea el diablo el que arrastre a nuestros hijos a la desobediencia, porque lo dice ahí en ese pasaje que estamos viendo de Efesios capítulo 2, versículo 2. Corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién opera en los hijos rebeldes, en los hijos de desobediencia? El príncipe de la potestad del aire. ¿Tú quieres que Satanás gobierne el corazón de tu hijo? ¿El pensamiento de tu hija? Pues si no, tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta de estas cosas. Porque la palabra es clara y nos lo enseña. Nosotros sabemos cuáles son las consecuencias de la desobediencia a Dios, ¿verdad? Porque venimos de allí. Fíjense lo que dice ahí en el versículo 3, entre los cuales también nosotros todos nosotros vivimos en otro tiempo. Nosotros todos vivíamos en ese tiempo, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nosotros venimos de allí, sabemos lo que hay. Lean conmigo un pasaje en Romanos 6, Romanos capítulo 6, versículo 21. Fíjense que la palabra es que de verdad a mí me admira el conocimiento y la sabiduría de Dios, y que Él ha contenido en un libro, tanto conocimiento, tanta sabiduría. No importa si viviéramos 1000 vidas, no agotaríamos la sabiduría y el conocimiento que está dentro de este libro. La Iglesia lleva 2000 años estudiando este libro y seguimos y seguimos y seguimos sacando de él sabiduría. Romanos capítulo 6, versículo 21. Escuchen bien. Pero ¿qué fruto teníais
de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es, sabemos las consecuencias, ¿es verdad o no? Nosotros venimos de allí, no permitamos que nuestros hijos se dirijan hacia allí. Venimos de ser arrastrados de esa corriente. Tú y yo sabemos lo que es el mundo. Hemos estado en el mundo. Hemos sido arrastrados por la corriente de este mundo, igual que los demás. Y sabíamos a dónde eso nos llevaba. Conocemos las consecuencias. Si nosotros permitiéramos ahora que nuestros hijos fueran arrastrados del mismo modo que lo fuimos nosotros, nosotros no tendríamos perdón. No podemos permitir que seamos arrastrados de ese modo, o que ellos sean arrastrados de ese modo. Miren, aquí cuando Pablo está hablando de que en otro tiempo, vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, se está refiriendo a la vieja vida. ¿Verdad? Se está refiriendo a la manera en la que antes vivíamos. Vivíamos de ese modo, sí, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Así era nuestra vida, antes de conocer el Evangelio, antes de entregarle nuestra vida a Dios. Y esto es lo que debe haber un cambio rotundo, radical, cuando alguien se convierte a Cristo. ¿Ustedes creen que un cristiano puede todavía seguir viviendo en la voluntad de su carne? Puede, pero no debe. Puede, pero no debe. ¿Están de acuerdo o no? ¿Han visto alguna vez a un cristiano dejándose arrastrar por la voluntad de su carne? ¿Haciendo la voluntad de sus pensamientos y no de los pensamientos de Dios? Los hay. Todos en algún momento lo hemos hecho, aún siendo cristianos. Todos en algún momento nos hemos dejado arrastrar por la voluntad de nuestra carne, por la voluntad de nuestros pensamientos. Todos. Pero ya sabemos cuál es el resultado de eso. Vergüenza, muerte. Y no queremos eso para nuestra vida. ¿Cómo podríamos quererlo para nuestros hijos? No podemos, no debemos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas o no. Y si no han pasado, es que no se ha convertido. Y si se convirtió, pero otra vez está en esas cosas, peor. ¿Por qué peor? Porque dice la palabra que mejor hubiera sido no haber conocido el camino de la verdad, que después de haberlo conocido, apartarnos del santo mandamiento que nos fue dado. Mejor hubiera sido no haber conocido. Pero ¿conocen a creyentes que han abandonado el camino de la fe? Desgraciadamente sí. Hay quien cree que eso no es posible, pero sí lo es. Yo lo he visto con mis propios ojos. No solo creyentes, incluso pastores, que abandonan la fe, que se apartan tras el camino que no es correcto, se dejan arrastrar por la corriente de este mundo. La pregunta que todos nos tenemos que hacer a nosotros mismos, no al que tenemos al lado, no que a cada uno de nosotros mismos. La pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿qué voluntad es la que me guía a mí? ¿Es la voluntad de mi carne o la voluntad de Dios? ¿Ando en mis pensamientos o en los pensamientos de Dios? ¿Qué diferencia hay entre los pensamientos de Dios y los nuestros? ¿Qué dice Isaías 55:8? Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Nuestros caminos no son los caminos de Dios, ¿verdad?
Por eso es tan importante encontrar en la palabra de Dios esta sabiduría. Si seguimos haciendo las mismas cosas, ¿tendremos un resultado diferente al que teníamos antes? No. Si seguimos haciendo las mismas cosas, tendremos el mismo resultado. Para que tengamos un resultado diferente. ¿Cuál es el resultado? Vergüenza y muerte. Si hacemos otra vez las mismas cosas, ¿qué tendremos como resultado? Lo mismo. Vergüenza y muerte. Si queremos resultados diferentes, tenemos que hacer cosas diferentes. Si antes nos guiábamos por la voluntad de nuestra carne y de nuestros pensamientos, ahora ¿qué voluntad debe guiarnos? ¿Están aquí o se durmieron? Si antes era la voluntad de nuestra carne y de nuestros pensamientos la que nos guiaba, ¿cuál voluntad debe guiarnos ahora? La de Dios, claro. Esa es la que debe guiarnos. Lo que debe movernos es la voluntad de Dios, los pensamientos de Dios, no los nuestros. Ahora, ¿podrá alguien poner por obra la voluntad de Dios sin conocerla? No. ¿Cómo podremos andar en los pensamientos de Dios si no sabemos cómo Dios piensa? ¿Y cómo podremos saber cómo Dios piensa? ¿Cómo podemos saber cuál es la voluntad de Dios? Por la palabra, porque Dios la ha dejado escrita. Es así de simple. Miren, esto es algo que repetimos una vez y otra vez y otra vez. La importancia de conocer y de vivir y practicar la palabra de Dios. Nosotros lo sabemos, ¿a que sí? ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho eso? Que tenemos que conocer su palabra y que tenemos que vivirla. Ahora, ¿y cuántas veces, aún sabiéndolo, no lo hemos hecho? ¿Es verdad o no? Parece como que con el tiempo se nos olvida y Dios nos tiene que volver a tirar de la oreja. Ese no es el camino, por ahí no, por aquí. Y el Espíritu Santo nos tiene que redarguir, nos tiene que corregir, nos tiene que decir el camino por donde tenemos que andar. Si no hay cambios en tu vida, tienes que reflexionar. Porque se espera que un cristiano, con el tiempo, vaya cambiando, vaya madurando, vaya entendiendo la voluntad de Dios y al entenderla, poniéndola por obra. ¿Ok? Y eso tiene que producir cambio. Y si no se produce cambio en la vida del creyente y pasan los años, sigue siendo igual, algo no está funcionando. Algo no está funcionando. Cada día debemos tener mayor conocimiento de la verdad. Pero si yo tengo mayor conocimiento de la verdad y sigo haciendo las mismas cosas, ¿en qué me convierte eso? Sean sinceros. Cuando una persona tiene mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero su vida no lo refleja, ¿en qué le convierte eso? Tiene un nombre. Un religioso, un hipócrita, se le puede llamar de muchas maneras, pero desde luego ninguna bonita. ¿Es verdad o no? Tenemos que reflexionar. Porque desgraciadamente hay mucha gente en las iglesias hoy en día con mucho conocimiento, pero con vidas que no lo reflejan. Y eso es un problema. Porque el conocimiento nos hace responsables. El conocimiento nos hace responsables delante de Dios. De tal modo que no podemos decir, es que yo no sabía, porque sí sabíamos. Y Dios sabe lo que tú sabes.
Dios sabe cuál es tu conocimiento. Y si tú sabes cuál es la voluntad de Dios y no la haces, te haces responsable delante de Dios. El día en que seamos juzgados delante del Señor. Hay mucha gente que conoce mucha escritura, pero no hacen el menor esfuerzo por practicarla. ¿Es verdad o no? ¿Cuál será el resultado de una vida así? ¿Dónde acabará una persona con ese tipo de conducta? ¿Dónde acabará el príncipe de la potestad del aire? En el mismo lugar. Por eso es muy importante que nos aseguremos de que no estamos andando en la voluntad de nuestra carne y de los pensamientos, sino en la voluntad de Dios. Es muy importante eso. A mí me da temor ver a veces la vida de algunos creyentes. A mí me da temor por las consecuencias que su vida puede tener para esa persona. Me da temor. La voluntad de Dios la tenemos escrita en la palabra de Dios. La voluntad de Dios la conocemos. Ninguno que lleve un año en esta congregación puede decir que no conoce la palabra, la voluntad de Dios para su vida. Nadie. Pero hay personas que llevan más de un año aquí y cuyas vidas no reflejan su conocimiento. Y sinceramente, como pastor, eso me preocupa enormemente. Me preocupa enormemente. Tenemos que ponernos de acuerdo con Dios en lo que es correcto y lo que no lo es. En lo que me conviene y lo que no me conviene. Tenemos que ponernos de acuerdo con Dios. Porque algunas personas, aunque Dios nos exhorta contra ciertas actitudes, contra ciertas prácticas, siguen haciéndolas. Aunque saben que a Dios no le agrada. Pero siguen haciéndolas. Por ejemplo, al tener más conocimiento de Dios, uno también le tiene temor de Dios. Debería. Uno no tiene temor a Dios, como dice, Dios es bueno, pero no tiene temor. Bueno, el hermano dice que si uno tiene conocimiento de Dios, debe tener temor de Dios. Debería. Pero hay personas que tienen conocimiento, pero no tienen temor de Dios. Entonces hay un desequilibrio que no le deja caminar recto. Cuando a mí me quitaron el pulmón derecho, al salir del hospital yo me daba cuenta de que empezaba a caminar, yo iba al lado de mi esposa y mi esposa me decía, papá, que te caes. Y yo sin darme cuenta me iba inclinando hacia la derecha. Y es que mi cuerpo estaba desequilibrado. Me habían quitado un órgano. Un pulmón pesa. Y ahora mi cuerpo tenía que equilibrarse. Durante un tiempo tuve que andar con un bastón. Porque me desequilibraba. Hasta que mi otro pulmón se me equilibró y se puso en el centro. Y ahora ya puedo caminar recto. Bueno, recto aunque un poco torcido, ¿no? Pero cuando no estamos equilibrados, nos desviamos hacia un lado. ¿Ustedes han visto el vuelo de un avión? Cuando el avión inclina el ala, gira. No va recto. Cuando nosotros no vamos equilibrados, nos desviamos, no vamos rectos.
El conocimiento y la práctica de ese conocimiento tiene que ser equilibrado. Si yo tengo más conocimiento que práctica, me voy a desviar y no voy a llegar a la meta. Es así de simple. Hay personas que se guían por sus propios criterios, no por los de Dios. Como decía antes Ronald, ¿no? Que hay quien dice, bueno, Dios es bueno, Dios... El otro día alguien decía por Facebook que bueno, todo el mundo peca, pero que Dios es bueno. Y eso es una triste excusa que no va a servir el día en que esa persona esté delante de Dios. Eso no es lo que Dios quiere para nuestra vida. Proverbios capítulo 3, todos lo conocen este pasaje hermoso. Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 8. Dice ahí, fíate del Señor de todo tu corazón. ¿Y qué? Y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Verdad? ¿Es posible que alguien que conoce a Dios, que sabe la voluntad de Dios, aún así no la haga? ¿Es posible? Sí, es posible. Porque se fía de sí mismo más que de Dios. Dios dice eso, pero bueno, Dios... Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él ¿qué hará? Enderezará tu vereda. Si estás desviado, si estás desequilibrado, Él te enderezará y te pondrá en ruta hacia el objetivo. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Como decía Ronald, teme a Dios y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Es decir, hay bendición en hacer eso. Hay bendición en fiarse de Dios. Hay bendición en obedecer a Dios. Hay bendición. Hay beneficios en seguir la voluntad de Dios, en aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Porque hay quienes son especialistas en aplicársela a los demás. Llevan al detalle la vida de los demás, pero la suya propia es un desastre. Cuando tú cuides tu propia vida, podrás cuidarte de los demás, pero primero cuida la tuya. El que anda en la voluntad de Dios no anda en la voluntad de su carne, no anda en la voluntad de sus pensamientos, anda en la voluntad de Dios. Y el que anda en la voluntad de su carne peca. Y la paga del pecado ya la sabemos, ¿verdad? Por eso dice ahí que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, la naturaleza del pecado es esa. Te aleja de Dios y te mata. Lo mismo que los demás. Ahí se refiere a los que no tienen a Cristo, como nosotros antes, ¿verdad? Que vivíamos siguiendo la corriente de este mundo. Un creyente cuando abandona el camino de la santidad, vuelve a la vieja vida, se hace reo de muerte igual que los demás. Hay un pasaje que todos conocen, ¿no? Creo que es Ezequiel 18, me parece, cuando dice que si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, todas las justicias que hizo no le serán recordadas, sino que por el mal que hizo perecerá. Es un pasaje curioso, pero es un pasaje que hay que tener en cuenta. Creo que es el capítulo 18, me parece que es el que lo dice, ¿no?
Sí. Versículo 24, Ezequiel 18, 24. Fíjense bien lo que dice ahí. Leámoslo desde el 23. Fíjense, Ezequiel 18, 23. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Dios el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, pregunta, ¿vivirá él? Los calvinistas dirán, no, es que un justo no hace cosas malas. Pero aquí lo dice la palabra. Si el justo se apartare de su justicia, porque el justo se puede apartar de su justicia. No, estamos en las manos de Dios. El que está en las manos de Dios, nadie le puede... Es cierto, nadie te puede arrebatar de las manos de Dios. Pero tú te puedes salir del cuidado de Dios. Dios no va a fallar, pero tú le puedes fallar a Dios. Él te cuida, pero si tú no te cuidas, te sales del cuidado de Dios. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Es una pregunta retórica. ¿Sabemos la respuesta? No. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. La palabra es tan sencilla, es tan clara, que el que no la entiende es porque no quiera entenderla. Estoy seguro de que hay cristianos y cristianos. Hay cristianos que andan en los pensamientos de Dios y cristianos que andan en los pensamientos de su propia carne. Hay cristianos que son fieles a Dios y cristianos que son infieles a Dios. Pablo, cuando le habla a los corintios en el capítulo 3, les llama, ¿cómo les llama? Carnales, ¿verdad? Fíjense, 1 Corintios 3, lean conmigo. Hay quien incluso niega esto, que pueda existir un cristiano carnal. Eso no existe, dicen. Yo no sé cómo leen la Biblia. Capítulo 3 de 1 Corintios. De manera que yo, hermanos, no está hablando a incrédulos, no está hablando a gente que no se haya convertido, está hablando a gente que han creído en Cristo Jesús como su Señor y a los que Pablo les llama hermanos. Y les dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a ¿qué? Como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Es decir, no andáis como cristianos, no andáis como hijos de Dios, sino como hombres que no tienen a Dios en su vida. Carnales. Todos nosotros nos tenemos que preguntar, ¿qué tipo de cristiano soy yo? ¿Soy un cristiano espiritual o soy un cristiano carnal? ¿Y cómo podemos saberlo? Bueno, analiza tu propia vida. ¿Qué es lo que te guía? ¿Te guía los pensamientos de tu carne, la voluntad de tu carne? ¿Te dejas arrastrar por el pecado o haces la voluntad de Dios? Si te dejas arrastrar por el pecado, por la voluntad de tu carne, eres un cristiano carnal. Pero si haces la voluntad de Dios, eres un cristiano espiritual. ¿Qué quieres ser? ¿Carnal o espiritual?
¿Qué quieres ser? ¿Y qué eres? ¿Eres espiritual o eres carnal? Tú puedes cambiar si quieres. Si todavía eres un cristiano carnal, puedes dejar de serlo y ser un cristiano espiritual. Lo único que tienes que hacer es dejar de andar en la voluntad de tu carne y seguir los pensamientos de Dios. En vez de seguir la voluntad de tu carne, sigue la voluntad de Dios. Y dejarás de ser un cristiano carnal para convertirte en un cristiano espiritual. Es así de simple. Todos los días, desde por la mañana que nos levantamos hasta por la noche que nos acostamos, estamos tomando decisiones. Tenemos que analizar qué es lo que motiva el modo en que yo tomo las decisiones. ¿Lo motiva la voluntad de mi carne o el seguir la voluntad de Dios? Yo les voy a ser sinceros. Seguir la voluntad de Dios no siempre es fácil. La Biblia dice que sus mandamientos no son gravosos, pero no siempre son fáciles. A veces es más fácil dejarte llevar por la voluntad de tu carne. Por ejemplo, imagínense que yo como pastor tengo que llamarle la atención a mi esposa o a Ronald o a Teo o a Mina o a Horacio. Si yo como pastor le tengo que llamar la atención, para mí es mucho más fácil dejarme arrastrar por mi carne y decir, bueno, ya Dios le hablará. Yo voy a orar por él. Si yo no advierto al hermano de que está andando mal, quedo bien delante de él, porque no le llamo la atención. Si le llamo la atención, me arriesgo a que se enfade conmigo. Pero estaría haciendo la voluntad de Dios. ¿Ustedes entienden? Los pastores también nos enfrentamos a ese tipo de decisiones. Tú cada mañana te tienes que decidir si te vas a dejar guiar por la corriente de este mundo, por la voluntad de tu carne y de tus pensamientos, o por los pensamientos de Dios. En cada decisión que tomas, tienes que analizar qué te motiva. ¿Por qué tomas las decisiones que tomas? ¿Quieres ser un cristiano carnal o quieres ser un cristiano espiritual? Tú decides. Tú decides si quieres ser espiritual o carnal, pero no puedes decidir el resultado que eso tiene, porque el cristiano carnal al final no superará la prueba, porque si el justo se apartare de su justicia e hiciere conforme a las cosas que hacen los impíos, el resultado no es el que él va a esperar. Ahora, si tú decides tomar las decisiones correctas, siguiendo la voluntad de Dios y no la tuya, el final será el que realmente todos deseamos, pero que muy pocos hacen algo para alcanzarlo. Tenemos que reflexionar sobre estas cosas, porque la palabra de Dios nos invita a eso. Cuando analizamos un pasaje como este de Efesios capítulo 2, y estamos leyendo ahí, fíjense la riqueza que hay ahí dentro. Pero no basta solamente con exprimir el pasaje y sacar el conocimiento de lo que ahí se nos dice. Ahora además tenemos que coger ese conocimiento y ponerlo a caminar. Tenemos que aplicarlo a nuestra vida. Porque recuerden que conocimiento sin práctica nos desvía del objetivo, ¿verdad? Yo creo que debemos orar al Señor para que de alguna manera Dios nos ayude a que realmente seamos cristianos espirituales. Nos ha ido el tiempo. Tenemos que orar para que Dios nos dé sabiduría
pero que también nos dé el ánimo, la fuerza para poner por obra lo que ya sabemos. Porque muchos cristianos son verdaderamente sabios. Tienen un gran conocimiento de la palabra de Dios. Pero si no lo viven, dejan de ser sabios y se vuelven necios. Recuerden, el conocimiento que tú tienes y no practicas te hace responsable delante de Dios. Amén. Oramos y le pedimos al Señor que nos ayude. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle a Dios que Él nos dé la fuerza necesaria para que cada día podamos poner por obra lo que vamos aprendiendo de su palabra. Amén. Alguien que nos dirija en el Señor. Te ruego, Señor, que nos sigas dando, Señor, hambre y sed de tu palabra, Señor, para buscarte, Señor, cada día, Señor. Buscarte a través de tu palabra, Señor, y conocer tu voluntad, Señor. También te ruego, Señor, que nos des, Señor, dominio, Señor, para dominar, Señor, toda cosa que nos aparte, Señor, de tu voluntad, Señor. Te ruego que nos des sabiduría, Señor, y inteligencia para ponerla por obra, Señor. Te lo ruego, Señor, por mí mismo y por todos los hermanos, Señor. Y también te ruego, Señor, que me des memoria, Señor, para poderla, Señor, grabar en mi mente y en mi corazón, Señor, todas tus palabras, tus enseñanzas, Señor, poderlas poner a por obra. Te doy las gracias, Señor, y recibe toda la gloria y toda la honra. Amén. Amén. Aleluya. Hermanos, nos ayudan por favor a echar las sillas a